Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este martes de lectores y lecturas. Este es el segundo martes que transmitimos en vivo a través de la plataforma de Facebook para ustedes, el martes de lectores y lecturas. Y en esta ocasión vamos a tener la presentación de un libro, una novela de un autor oriental, japonés, y por supuesto, para esta presentación, guardando distancia, tenemos aquí con nosotros a Ramón Vera Pérez. Ramón Vera es egresado de la especialización en promoción de la lectura, sede Veracruz. Ha estado con nosotros en otros momentos, en otras presentaciones de martes de lectores y lecturas. Es también uno de los personas voluntarias que nos acompaña en lecturas andantes. Y bueno, es un miembro de la comunidad cultural de la zona Veracruz Boca del Río, que nos da mucho gusto recibir. Bienvenido otra vez, Ramón. Y bueno, pues no perdamos más el tiempo. Estamos listos para escuchar tu presentación, que seas tú mismo que nos digas qué autor y qué libro vas a presentar. Te dejo. Bienvenido. Gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión, en esta sesión de martes de lectores y lecturas. Toca que les comparta un libro muy importante para mí, un libro que descubrí hace algunos años y que sin duda tengo muy presente. Me refiero a Indigno de ser humano de Osamu Dazai, autor japonés moderno que ha logrado hacerse un espacio en la literatura japonesa, inclusive la literatura mundial. Espero que sea de su agrado y para fines de esta presentación vamos a cortar para poderles compartir una presentación al respecto. Regresamos en 2 minutos. Aprovechar también este momento para enviar muchos saludos a los estudiantes del taller Promotores de Lectura, estudiantes de la doctora Marta Delia Castro Montoya y también del grupo del doctor Daniel Domínguez. Les enviamos muchos saludos y continuamos ya la presentación de Osamu Dazai con Ramón Vera. Adelante, Ramón. Muchas gracias. Bueno, pues como ya les comentaba hace unos momentos, en esta ocasión les quiero compartir Indigno de ser humano de Osamu Dazai. Mi vida ha estado llena de vergüenza. La verdad es que no tengo la más remota idea de lo que es vivir como un ser humano. Con estas palabras tan llenas de desesperanza abre su novela Osamu Dazai, la que es considerada su obra maestra y también su testamento literario por razones que les compartiré más adelante. Esta novela es una de las más importantes para la literatura japonesa moderna. De hecho, es la segunda novela mejor vendida en Japón, con 10 millones de ejemplares, solo detrás de Kokoro de Natsume Soseki. Bien. Algunos datos generales de la novela es que su título original es Ningen Shikaku, sería literalmente descalificado para ser humano, ha sido traducida al español como Indigno de ser humano y al inglés como No Longer Human o No Más Humano. Esta novela fue primero publicada por entregas, en 4 entregas para ser preciso, y posteriormente en forma de libro en 1948. Esto debido a que Osamu Dazai
publicó sobre todo en vida en revistas literarias japonesas. Como ya les comentaba, es la segunda novela mejor vendida y se le considera dentro de una corriente conocida como Watakushi Shosetsu, literalmente novelas del yo. Ese es un movimiento literario que surgió en Japón a principios del siglo XX y que toma como base al movimiento naturalista europeo. Al momento en que Japón se abre al mundo, llegan también corrientes literarias o estéticas a Japón, las cuales son incorporadas al arte japonés. En el caso de la literatura, hay un acercamiento al naturalismo, y los autores lo que hacen es tomar el espíritu de las novelas naturalistas europeas, donde se hacía un comentario social, se buscaba retratar la realidad tanto en sus aspectos sublimes como deplorables, e incorpora los siguientes elementos. Lo primero es que estas novelas suelen ser narradas en primera persona, se privilegia una perspectiva subjetiva, suelen incorporar elementos autobiográficos y hay una tendencia o un gusto por hacer referencias a otras obras de la literatura japonesa como de la literatura occidental. Esta novela, Indigno de ser humano, es valorada por la crítica como el mejor trabajo de Osamu Dazai, sin menoscabo al resto de su obra, por supuesto. Bien, la estructura de la novela es la siguiente. Abre con un prólogo, el cual está escrito en tercera persona, donde nos describen tres fotografías de un hombre en ese momento desconocido para nosotros. Estas fotografías pertenecen a distintas edades. Una vez comienza la narración de la novela como tal, nos damos cuenta que estas fotografías pertenecen al escritor de 3 cuadernos de notas de nombre Obayoso, el cual comparte sus vivencias desde la niñez hasta la edad adulta y todas las peripecias que implicó para él. Finalmente cierra con un epílogo donde otra vez habla el escritor del prólogo y nos cuenta acerca del origen de los cuadernos. Se especula un poco acerca de cuál pudo haber sido la suerte del autor de los cuadernos y las razones para haberlos compartido. Bien, el primer cuaderno de notas comienza Yoso hablándonos acerca de su infancia en el hogar materno. Nos cuenta acerca de la relación que tiene con los adultos, sobre todo parientes lejanos y servidumbre, y de cómo en esas relaciones va teniendo los primeros desencantos, los primeros desengaños que le llevan a volverse ensimismado, a empezar a preferir ocultar su verdadero ser y disfrazarlo con una careta de payaso, de bufón, lo cual le permite no salir lastimado. De esta primera parte destaco el siguiente fragmento que dice: podría decirse que todavía no he comprendido lo que mantiene vivo al ser humano. Por lo que parece, mi concepto de la felicidad está en completo desacuerdo con el resto de las personas y la intranquilidad que genera me hace dar vueltas por las noches en mi cama. Incluso he llegado a afectarme la razón. Me pregunto
Esos que me tildaron de dichoso, al contrario, parecen haber sido incomparablemente más felices que yo. De esta parte de la novela se destaca una vivencia que marca de forma definitiva a Yoso, y es el hecho de haber sido abusado sexualmente por dos de los sirvientes que estaban al servicio de su infancia, solo que ya nos sitúa en el contexto de la escuela, donde ahora también empieza a encarnar ese bufón, a ese payaso con el cual se va ganando el agrado no solamente de sus compañeros de clase, sino también de maestros que por un lado le llaman la atención, lo reprenden por sus travesuras, pero por el otro también descubierto por un compañero, el cual en una de sus payasadas le llama la atención y le dice que todo aquello es fingido. En vista de por ese compañero, es que decide hacerse su amigo. En mi casa, las mujeres siempre fueron más numerosas que los hombres. Lo mismo ocurría entre mis parientes cercanos. Y también fue una mujer la sirviente del delito. Cuando era pequeño solía jugar solo con niñas, pero no creo exagerar si digo que me relacionaba con ellas con la cautela de quien anda sobre una fina capa de hielo. No podía entenderlas, andaba totalmente a oscuras en lo que a ellas se refería, y a veces, como si hubiera pisado la cola de un tigre, terminaba con penosas heridas, con las causadas por el látigo de un hombre. Esas heridas profundas la novela, esta parte de la novela cierra con el hecho de que este compañero de clase le hace dos predicciones. La primera es que va a convertir en artista y la segunda es que va a ser atrayente para las mujeres. Esto a pesar de la cierta aversión que expresa hacia las mismas, termina siendo cierto y le genera varios problemas a lo largo de su vida a Yoso. Bueno, de ahí llegamos al escenario de una prefectura rural, llega a Tokio, la ciudad. Al principio acude a las clases de Derecho en la universidad, sin embargo, cada vez que puede, se escapa para tomar una clase de pintura. En estas clases de pintura es que conoce a una persona llamada Horiki, un muchacho de su edad, con el cual empieza a irse de juerga, con el cual empieza a frecuentar bares, casas de empeño para obtener dinero para la bebida y prostitutas. Es aquí cuando comienza el declive de Yoso, que encuentra en la embriaguez una manera de evadirse,
eludir todos esos pensamientos incómodos, toda esa desesperanza que viene arrastrando desde la niñez. Y en esa espiral de decadencia, termina conociendo a una camarera con la cual promete cometer suicidio, un suicidio doble. Deciden lanzarse juntos al río, pero Yoso se salva de la muerte, la camarera logra terminar con su vida. A morir. Esto vale la pena mencionar, en Japón especialmente no estaba muy bien visto el suicidio, a menos cuando no tenía un propósito ritual o se hacía por cobardía. Yoso sobrevive, termina detenido, y a partir de este acontecimiento se gana el repudio de su padre, quien decide retirarle el apoyo. Solamente siguen al pendiente de sus hermanos y es puesto a cargo de un dueño de una tienda de antigüedades, el cual le ayudó cuando llegó a Tokio, en lo que se recupera de esta experiencia. De esta parte destaco el siguiente fragmento: el talento para salir adelante. No podía más que mostrar una sonrisa amarga. Tener yo el talento para seguir adelante. Alguien como yo, que tenía miedo a los seres humanos y les esquivaba y engañaba, podía en la superficie ser como el que creen en proverbios como el Dios desconocido no castiga. ¿Será posible que los seres humanos no se comprendan? ¿Que dos amigos se equivoquen por completo al juzgarse el uno al otro? Después de haber pasado una vida entera sin darse cuenta de la verdad, se percatan de su error y lloran al leer sobre la muerte del otro en el periódico. Bien, ya en la segunda parte del tercer cuaderno de notas, recibiendo un trato bastante condescendiente por parte del lenguado, que es el dueño de la tienda de antigüedades, y en vista de la poca libertad que tenía en ese espacio, decide escaparse, y al primero que va a buscar es a Horiki, el amigo con el que se iba de juerga, el cual, digamos, pareciera ya haber sentado cabeza. Se la niega, es más, busca la manera de deshacerse de Yoso antes de que lo llegue a visitar una editora. Sin embargo, la editora llega antes y conoce a Yoso y queda prendada de le causa fascinación la melancolía, esa soledad que expresa Yoso, por lo que decide llevárselo a vivir a su casa y le ayuda a conseguir trabajo. En ese tiempo, Yoso empieza a volver a frecuentar los bares, a volver a beber hasta perderse, y llega a conocer a una camarera, la cual le preocupa mucho el alcoholismo de Yoso e intenta persuadirlo de que deje de beber. Yoso al principio no lo toma muy en cuenta, hasta que en una ocasión que estaba muy borracho, le sugiere que si deja de beber, se casará con ella. Y a pesar de que continúa bebiendo,
al caer en una atarjea y ser rescatado por ella, termina llegando a la conclusión de que tal vez casándose con ella pueda encontrar la paz, la calma que no ha encontrado en toda una vida, y así lo hace, termina casándose con ella. Sin embargo, esto no le trae la paz que esperaba. Por el contrario, los horrores, la miseria continúa, ocurre algo muy fuerte que lo lleva a termina cayendo en la morfina. Quisiera destacar el siguiente fragmento: un fantasma imbécil, un cadáver viviente, y su amistad solo consistía en utilizarme al máximo para sus placeres. Por supuesto, estos pensamientos no fueron nada agradables, pero, pensándolo bien, era comprensible que Jorike me viese de esa manera, ya que desde niño era indigno de ser humano, y quizá fuera muy razonable que hasta él me despreciara. Bueno, como les comentaba al principio, las Watakushi Shotetsu se caracterizan por incorporar elementos autobiográficos, y esta novela de Osamu Dazai no es la excepción. De hecho, se podría considerar su novela más visto en la novela. Me gustaría hablarles un poco sobre la vida de Osamu Dazai. Primero que nada, el nombre verdadero de Dazai es Tsushima Shuji. Osamu Dazai era simplemente un seudónimo con el cual escribía. Él es el 10º hijo de 11 hermanos y una familia acomodada. Este origen acomodado le llega a generar conflicto a Dazai más adelante, puesto que él ve que en Japón está sufriendo mucha gente, mientras que él pertenece a un grupo privilegiado. Luego tenemos que sus padres fueron más bien ausentes, no estuvieron tan al pendiente de él. Fue criado por su tía debido a que su madre, después de 11 embarazos, quedó muy débil de salud, por lo que ella a su vez quedaba a cargo de otro familiar, mientras que Dazai era criado por su tía y la servidumbre de la familia. Por lo que se refiere al padre de Dazai, este estaba muy ocupado con los negocios y apenas le prestaba atención a su hijo. Dazai cursó la carrera en literatura francesa en la Universidad de Tokio. Esto puede que explique el contacto. Él solía jactarse de que había dejado los estudios. En cuanto deja la carrera, él se involucra en el movimiento comunista clandestino, esto en el contexto del imperialismo japonés, de tal suerte que en una redada termina detenido y solo sale libre por intervención de su familia, que para ese momento era muy influyente. Y muy joven, por esta época, es que realiza su primer intento de suicidio. A lo largo de su vida intentó suicidarse varias veces. La primera vez es debido a que tiene un amorío con una geisha, lo cual no es. Sin embargo, termina intentando suicidarse con un con su vida, mientras que Dazai se salva. Es acusado, como en la novela, de haber contribuido, colaborado en la muerte de Shimeko, y solo libra la acusación por la intervención de su familia.
Para este momento su padre ya lo desconoce, lo repudia y solamente cuenta con el apoyo de sus hermanos. Uno de ellos le ofrece una pensión para que rehaga su vida y es en este momento que decide convertirse en escritor. Empieza su carrera literaria en el año de 1933, es entonces cuando toma el nombre de Osamu Dazai, publica algunos relatos cortos que le van abriendo paso en el panorama de la literatura japonesa. Es nominado a varios premios, uno de ellos quizás el más importante en Japón, el premio Akutogawa Ryonosuke, sin embargo no lo gana. Esto es muy fuerte para Dazai, quien decide y suicidarse. Esta vez intenta colgarse, no lo consigue de nuevo. Otros intentos de suicidio y quizás los más famosos son dos suicidios dobles, dos intentos de suicidio doble. El primero fue con su primera esposa, decide lanzarse a un río junto con ella, sin embargo sobreviven al intento de suicidio los dos y al haber fracasado decide separarse de ella. El siguiente intento de suicidio es ya en 1948, unos meses después de haber publicado Indigno de ser humano. Iba por su segundo matrimonio, sin embargo, con quien comete suicidio es con su amante, Tomie Yamasaki, una joven viuda de guerra. Igualmente se lanzan a un río, esta vez teniendo éxito. Y es por este motivo, o más bien por estas razones, que se le considera indigno de ser humano su testamento literario, tanto por incorporar tantos episodios de su vida, como en cierto modo anunciar la manera en que terminaría con esta. Ahora bien, además de indigno de ser humano, me gustaría destacar las siguientes obras de Dazai. La primera es El Ocaso, es una novela corta que publicó un año antes de Indigno de ser humano. En esta la protagonista es una mujer, la cual se encarga de cuidar a su madre, la cual se encuentra en un estado delicado de salud, mientras que su hermano se encuentra luchando en el frente. Esto en el es un libro de cuentos llamado Colegiala. Ese es un libro que se publicó en distintas revistas literarias e incluye también algunos relatos inéditos y se publicó en 1930, perdón, la fecha está mal, se publicó por allá del 2013. Y el otro libro que me gustaría destacar es Cuentos de Cabecera, el cual publicó en 1945. Es un libro que incluye 3 cuentos en los que Dazai reinterpreta 3 cuentos clásicos japoneses, solo que los narra de una forma retorcida, de forma bastante irónica, y son cuentos que supuestamente les cuenta un padre a sus hijos durante los bombardeos a Japón en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, dada la importancia que tiene la novela para la literatura japonesa, esta ha recibido diversas adaptaciones, algunas bastante convencionales, otras que se toman ciertas libertades para contar una historia ligeramente distinta. La primera adaptación que quisiera destacar es una película
que se hizo en 2009, Ningen Shikaku, una película homónima dirigida por Kenjiro Arato. Esta película sale en el contexto del centenario de su nacimiento. De hecho, vamos a ver que varios de los trabajos que les voy a compartir se publicaron o salieron a la luz en 2009 como parte de estas celebraciones por el centenario de su nacimiento. De ahí en 2019 se hizo otra película, igual es una adaptación íntegra de la novela. Esta fue dirigida por Shun Oguri. La otra adaptación que me gustaría destacar es un manga célebre por sus historias de horror. En este caso, él adapta la historia de manera más o menos fiel, sin embargo, le añade un componente, un toque surrealista. Y bueno, otras adaptaciones que se han realizado es una película de 2019 llamada Human Loss. De hecho, estuvo siendo exhibida en cines mexicanos. Esta es una adaptación libre, de hecho poco se parece a la historia original, simplemente toma el concepto para contarnos una historia de ciencia ficción. De ahí tenemos Aoi Bungaku, que es una serie de anime de 2009. Esa también salió en el contexto del centenario de su nacimiento. Esta es una serie antológica, la cual adapta 6 clásicos de la literatura japonesa. El primer clásico que se adapta es justamente Indigno de ser humano. Le dedican 4 capítulos e igual es una adaptación más o menos fiel de la historia original. Ya para terminar, pues no quisiera desaprovechar mencionar que la figura de Osamu Dazai también está presente por sí misma en el manga, en este caso en un título llamado Bungo Stray Dogs. Solo que en este caso encarnan a detectives con poderes sobrenaturales y se destaca de cada uno algún rasgo, casi siempre de forma paródica. En el caso de Osamu Dazai, se hace burla de sus constantes intentos de suicidio, por lo cual se ve en este manga como varias veces intenta suicidarse, pero de un modo u otro es salvado por sus compañeros. Bueno, esto sería a grandes rasgos Indigno de ser humano, la vida del autor y también cómo ha sido trasladada la historia a otros formatos. A continuación vamos a iniciar vamos a hacer un corte para luego pasar a los comentarios finales. Estaremos regresando en 1 minuto o 2. Bueno, ahora sí, pasamos al momento de los comentarios, preguntas. Vamos a clicar que esto. Okay. Comentarios si quieres. Bueno, estuvo bastante interesante la plática que nos presentó, Ramón Vera. Estoy ahorita batallando en acordarme su nombre. Paco, Antonio, estoy cambiando Ramón. por Ramón Vera.
Me llama mucho la atención el manga de Junji Ito. Es un autor que últimamente sí he estado siguiendo bastante. Me comentabas que incluso había una adaptación al anime de Jim. Ajá, Gio. Me decía que es como una versión en manga de una mala película de sci-fi. O sea, es divertidísimo, Sí. muy bien ilustrado, pero es una historia rara nada más. Y me dices que la adaptación de este autor de esta novela de Indigno de ser humano es un tanto surrealista. Sí, digo, incorpora elementos muy propios de otras obras de Junji Ito. Narra, o más bien adapta de forma fiel los acontecimientos de la novela, sin embargo, ahora sí que en el momento, tiene ciertos momentos oníricos o ciertos momentos en los que representa de manera visual ese autodesprecio que siente el protagonista. Lo hace una adaptación bastante interesante por esa cuestión, o sea, que permite ver o, digamos, visualizar esos sentimientos que experimenta Yoso. Aquí en el grupo de los que nos están escuchando van a hacer algunas preguntas, pero en lo que mandan, algo que nos quieras platicar de por qué tu elección, por qué no otro libro. Claro. Bueno, en primer lugar, porque me gusta mucho la literatura japonesa y digamos que me he impuesto esa labor de difundir obras de la literatura japonesa en este espacio y probablemente siga en esa línea, solamente compartiendo obras de ese estilo. La segunda, pues es que es una novela que me gusta mucho, una novela que me llega, con la cual en algunos momentos me siento identificado. No voy a decir que me identifico completamente con el personaje de Yoso, porque mi vida no ha sido así de una buena vida en la opinión de Yoso. Y porque digamos que fue también la novela que me llevó a saltar de otros aspectos de la cultura japonesa a la literatura. De hecho, yo conocí esta novela a partir de la adaptación en formato de serie que les compartía a Aoi Bungaku. Primero vi esa adaptación al anime, me impresionó muchísimo. Empecé a investigar acerca del autor y dije, vale, me interesa. De hecho, debo confesar que tengo cierta fascinación por los autores japoneses suicidas. Me resulta muy impresionante sus historias de vida y cómo estas influyen o impactan en lo que escriben, como es el caso de Osamu Dazai. Por aquí hay una pregunta de Kenia que dice, ¿entonces el libro es biográfico o incorpora solo parte de sus vivencias? Incorpora vivencias, no es propiamente una novela biográfica, puesto que sí cambia ciertas cosas, agrega otras, cambia nombres, por supuesto, y digamos que se diferencia, por supuesto, en el final. El final de la vida de Yoso es muy diferente al de Osamu Dazai. Es una novela con elementos autobiográficos, definitivamente. Por esta cuestión, esta característica de las Watakushi Shotetsu o novelas del yo, que pues llega a ser difícil diferenciar al autor de la obra, pero sí hay algo de ficción en lo que cuenta Osamu Dazai, el indigno de ser humano. Me parece interesante que mencionas que es un género esto de los autores japoneses suicidas. Hace rato estábamos hablando, por ejemplo, de Yukio Mishima. Claro. Pero mencionabas que son como un opuesto de este autor. Ah, sí. Bueno, Yukio Mishima era un imperialista de hueso colorado. O sea, él comulgaba con los valores que dieron forma al país durante cientos de años. En cambio, Osamu Dazai los rechazaba. De hecho, las
Watakushi Shotetsu son también un medio para criticar a la sociedad japonesa. Y el hecho de que se valgan de la narrativa en primera persona no es simplemente porque sea más personal o más sencillo narrar de esa manera, sino que es una manera de reivindicar la individualidad frente a una sociedad que la suprime, que pone por encima del individuo a la sociedad. Por ahí los que nos están escuchando por Facebook también pueden realizar preguntas. Por ahí dice Juan Manuel Guerrero Salas que ¿dónde podemos comprar el libro? Bien. Si mastican el inglés, lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon México está la edición en inglés, muy buena, muy agradable a la vista. Sin embargo, también se ha publicado en español, solo que por parte de una editorial española. Ahora mismo no recuerdo el nombre, pero he llegado a verlo disponible en librerías Gandhi. Y no dudo que si se acercan a Mar Adentro puedan conseguirlo también. De hecho, tienen una sección de literatura japonesa que me encanta, y van a encontrar otros libros de Osamu Dazai. No será Páginas de Espuma, porque de Páginas de Espuma he encontrado varios autores japoneses. No, es otra editorial. No es Quaterni, ¿no? No es Quaterni. Tal vez sea Satori, tal vez, porque Satori ha publicado también, otros libros de Dazai. Por ahí también nos acompaña Rosa de Jesús Montes López, dice que excelente conducción, nada más estoy aquí haciéndole la lucha. Esmeralda Espinosa pregunta, ¿qué lo motivó para leer el libro? No sé si lo dijiste en algún momento. Sí, comentaba hace algún momento que yo conocí Indigno de Ser Humano a través de una serie anime. Es una serie antológica que adapta clásicos de la literatura japonesa. La serie empieza con Indigno de Ser Humano, le dedica 4 capítulos. Yo vi esta adaptación y me dejó bastante impresionado, y es que empiezo a indagar sobre el autor y luego doy con la novela y pues conecté inmediatamente con lo que contaba Osamu Dazai. En alguna otra ocasión que hemos coincidido, me acuerdo que traías mangas. Me imagino que eres un lector ocasional de mangas, si eres muy clavado. Claro, sí, sí, es bastante clavado en cuanto al género. Sí, me encanta, y de hecho hay muchos títulos que podrían estar a la altura de una novela. Por ejemplo, un autor que yo lo llamaría el Dazai del manga es Inio Asano, que también nos cuenta historias, solo que en este caso en formato de manga, descarnadas, desoladoras, con personajes muy parecidos a Yoso. Igual y en alguna otra ocasión. Midori, que es Freak Show, que también habla de la miseria, de cuestiones muy viscerales. Bueno, está la recomendación, creo yo, si les gusta esto. Es que de hecho es algo muy propio de la cultura japonesa y del arte japonés en particular, esta fascinación por la muerte, por el suicidio, por el sufrimiento, por la tortura. Has hablado de Junji Ito, dicen es el maestro del eroguro, que es el erotismo con el gore, con lo violento, lo sangriento. Exactamente, sí, no, es una constante en la literatura japonesa, en el manga y de pronto también en el anime. Bueno, creo que a ver si no hay más preguntas. Creo que no. Pues yo creo que con eso podemos ir cerrando, ¿qué te parece? Claro. Bueno, pues nos despedimos, te dejo el micrófono, algún comentario final. Les aseguro que no los va a dejar indiferentes y que también a partir de su lectura se acerquen a otros lectores, a otros autores japoneses. Yo les recomiendo de manera particular este género, las Watakushi Shotetsu, porque les ofrece historias tremendas. Y pues, si tuviera que recomendar a otros autores, sería a Junichiro Tanizaki y a Natsume Soseki, que también son muy buenos. No forman como tal parte de las Watakushi Shotetsu,
pero tienen historias muy interesantes. Por ejemplo, Junichiro Tanizaki tiene una novela corta llamada Botchan, que sin duda les va a sacar una que otra carcajada por las peripecias de su protagonista. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Sí, pues hacer algunas invitaciones más. Raizel Pérez, en unos minutos estará Raizel Pérez, cantautor, hará una transmisión por Facebook vivo desde la página suya de Raizel Pérez para presentar el segundo disco con la propuesta que dice hashtag quédate en tu casa. Lo pueden seguir a partir de las 19 horas. Y nosotros como Reflexionario Mocambo los queremos invitar para que el próximo viernes 27 a las 18 horas nos acompañen en una transmisión en vivo con motivo de la celebración del Día Mundial del Teatro. Bueno, pues los esperamos este viernes y desde luego el próximo martes en otro martes de lectores de Irad, de Mayra, de Ramón, de la doctora Marta Castro. Les enviamos a todos muchos saludos. Que estén bien. Saludos. Gracias por ver esta transmisión en vivo. Los invito hoy, viernes 27 de marzo, a no alejarse del canal de Guardianes Abismales, ya que vamos a transmitir un evento especial desde el Reflexionario Mocambo en conmemoración al Día Mundial del Teatro. No se lo pierdan y no se alejen de las redes sociales. Siguen en Facebook al Reflexionario Mocambo y en las redes de Guardianes Abismales. Así que nos estamos viendo en la próxima. Muchas gracias.